Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, bienvenidos a su devocional en casa. Qué bueno que se ha unido con nosotros en esta mañana, en este nuevo día que nos brinda el Señor para meditar juntos y leer la palabra del Señor. Ese es el día que hizo el Señor, por tanto le invito a que nos gocemos y nos alegremos en Él, porque Él ha sido bueno con nosotros y nos da un día más de esperanza. En este tiempo estamos juntos meditando la palabra del Señor durante todo un año y el libro que nos corresponde el día de hoy es el libro de Josué. Qué rico leer la palabra de Dios y conocer cómo Dios usó personas ordinarias, cómo Dios usa personas del común, pero que se vuelven extraordinarias porque tienen a un Dios extraordinario y porque han confiado y creído en Él. Yo le invito a que leamos juntos la palabra del Señor en Josué 18 y le invito a que lea conmigo. Dice así la palabra del Señor. Cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, toda la asamblea de Israel se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Para entonces todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué los desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Qué bella es la palabra del Señor y cómo a través de ella podemos ser retados. Y recuerden que estamos en nuestro acróstico casa. Y la palabra que vamos a meditar en la mañana de hoy es la palabra confesión. Confesión. En ella acabamos de ver el versículos del 1 al 3 de Josué y vemos cómo Dios anima al pueblo a través de la vida de este hombre. Eran 7 tribus las que todavía les faltaba por poseer la tierra, pero habían situaciones que les estaban impidiendo el poder conquistar. Y cómo Dios usa a este hombre, Josué, un hombre que le creyó al Señor, un hombre que Dios lo puso para animar al pueblo y un hombre que conocía al Señor. Entonces vemos que el pueblo no conquistó porque quizás tenían temores o quizás estaban cómodos en la situación en la que estaban, o muchas veces tenían temor de avanzar, pero Josué los animó a avanzar porque Josué era un hombre que conocía a Dios y sabía que él podía confiar y que Dios era confiable. Por eso animó a estas tribus restantes para que poseyeran juntos la tierra. Y miremos cómo Dios los lleva y les da y los lleva a que nos llama a que seamos intencionales en nuestra búsqueda de Él, en confiar en Él, en creer que Él es poderoso y que Él va delante de nosotros. Entonces vemos que el pueblo quizás no lograba avanzar, quizás porque tenía temor o le faltaba confianza en Dios, o muchas veces pudo haber sido negligencia de parte del pueblo, pero Josué los animó y Josué los retó para que juntos poseyeran la tierra. Yo le invito a que en esta mañana, en este tiempo de confesión, vamos a orarle al Señor juntos y vamos a confesar delante de Dios las veces que hemos sentido temor, las veces que ha faltado fe en nuestro corazón para descansar en Él, descansar en que Él tiene el control y de que Él es soberano y que, como dice su palabra, Él está a nuestro favor, está por nosotros y podemos descansar en un Dios poderoso. Es necesario conocer al Dios que adoramos, es necesario conocerlo para poder así confiar y creer en esas promesas preciosas que Él nos ha dado a través de su palabra. Yo le invito a que en esta mañana confesemos al Señor quizás nuestros temores, el temor a nuevos proyectos, a avanzar, a tomar decisiones y a tomar retos en nuestra vida, y creamos que Él está delante de nosotros y que Él está por nosotros para llevarnos a conquistar y avanzar de su mano. Yo le invito a que ore conmigo en esta mañana y confesemos al Señor nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de confianza. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos ante ti, a un Dios que es confiable, un Dios que es fiel. Confesamos, Señor, a veces nuestro temor a creer, a avanzar, a descansar en que tú eres poderoso.
a descansar en que tú estás bajo control, tienes todo bajo control y que podemos confiar en ti. Sea la situación que cada uno de nosotros en este día nuevo estemos experimentando, sean decisiones difíciles, sean temores, Señor, sea lo que estemos atravesando, sabemos que podemos confiar en ti, que eres un Dios confiable y que eres un Dios fiel. Y por eso en esta mañana nos acercamos a ti, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo, Señor, que sin ti, Señor, no podríamos, Señor, avanzar. Pero gracias porque nos retas, porque nos animas y porque nos llevas a seguir hacia adelante, a conquistar, Señor, lo que tú por gracia nos has otorgado. Te bendecimos en el nombre de Jesús. En esta mañana yo le invito a que juntos escuchemos y meditemos en esta preciosa canción. Los dejo para que puedan escucharla mientras se organizan para sus actividades, puedan cantar conmigo. Continuamos en su devocional en casa y vamos para nuestra palabra de nuestro acróstico, que es adoración. Adoración. Vemos en el versículo 4, vamos a leerlo del capítulo 18, vemos cómo el Señor le dice, les da la orden al pueblo a través de Josué. Nombren a 3 hombres de cada tribu para que yo los envíe a reconocer las tierras y que hagan por escrito una reseña de cada territorio. A su regreso, dividan el resto del país en 7 partes. ¿Cómo el Señor usa la vida de Josué para animar al pueblo, como lo vimos ahora, a poseer la tierra? ¿Y cómo les da la estrategia para avanzar? Qué bonito es cuando Dios pone a nuestro lado personas que nos animan, personas que nos instan a mirar a Dios, a mirar de forma diferente, nos llevan como a analizar las situaciones. Muchas veces por el temor o muchas veces por situaciones que vivimos a diario, los temores a veces nos ponen, como dice la palabra, lazo y no logramos avanzar. Pero qué bueno cuando Dios pone personas objetivas, llenas de su palabra, llenas del Espíritu de Dios, que te animan y que te retan a poseer, a confiar, a descansar en Dios. En estos tiempos estamos en tiempos difíciles en nuestras naciones, en el mundo, pero qué bueno es ver y nosotros ser ese pueblo que anima a los demás a confiar, a descansar, ser parte
como dice su palabra, somos sus manos, somos sus pies, somos las manos y los pies de Dios en este tiempo, en esta sociedad. Qué bueno que podamos ayudar a otros en su caminar con el Señor, en creer, en avanzar la palabra. Y qué bueno lo que Dios hizo con Dios, cómo usó a Josué para animar al pueblo, cómo les dio la estrategia para que fueran a buscar a 3 hombres que ayudaran a mirar la tierra, y les dio esa estrategia preciosa para que así el pueblo pudiese aprender a confiar en Dios, a tener coraje, a ser obediente. Qué bueno que Dios nos desafía con personas así, y poner personas a nuestro alrededor. Que el Señor nos ayude a confiar en su palabra, a confiar cada día en que Él está a nuestro lado, y por ende podemos estar seguros que tenemos la victoria en cualquiera sea la situación que estemos viviendo. Momentos difíciles que viven nuestras naciones en este tiempo a causa de este virus, a causa del pánico que a veces viene al hombre, de no saber para dónde va, no saber qué va a hacer de su vida. Pero qué bueno que nosotros tenemos la palabra segura, la palabra confiable, que es la palabra de Dios, la única que puede traer reposo y descanso al alma angustiada, atribulada. Su palabra dice que ella es nuestra fuerte confianza y que podemos tener esperanza. Sus hijos tienen esperanza, y qué bueno poder ser esperanza para otros en estos tiempos difíciles de adversidad. Podamos ayudar a otros con la palabra, guiarlos en amor, extenderles la gracia que el Señor a nosotros nos ha otorgado, y podamos ser agentes de bendición en tiempos difíciles para el pueblo, ayudarle a avanzar, ayudarles a creer que tienen un Dios todopoderoso. Aunque el mundo se conmueva, aunque las situaciones se conmuevan, aunque el temor a veces nos paralice para lograr avanzar, sabemos que tenemos un Dios que nunca se conmueve, que es el inconmovible, que siempre está ahí, que nada ni nadie lo va a mover, y que por ende podemos confiar en que Él es esa roca eterna, esa roca inconmovible, ese refugio seguro, el cual nos lleva a avanzar, a seguir adelante, creyendo su palabra y en sus promesas. Yo le invito a que en este tiempo de adoración adoremos a ese Dios confiable, adoremos a ese Dios que está por nosotros y que nos invita cada día en su palabra a descansar, y que podamos ser descanso y podamos ser de bendición para otros, que nos dé Dios el ánimo, el coraje, la fuerza para poder conquistar y llevar a otros también a la conquista. Señor, te adoramos porque eres un Dios bueno, eres un Dios confiable. Agradecemos por tu palabra, porque ella nos reconforta, Señor, y nos da, Padre, esperanza en medio de la desesperanza, en medio del temor que a veces nos inunda, Señor, frente a situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, con nuestras familias, en el mundo, Señor. Pero sabemos que tenemos un Dios que es confiable, un Dios al que nos podemos acercar, como dice tu palabra, confiadamente, Señor. Y en esta mañana yo te ruego que ayudes a mis hermanos y que cada uno de nosotros podamos entender que tú nos has llamado para ser de bendición. Así como Josué fue de bendición para su pueblo, para los suyos, los animó a poseer la tierra, los exhortó con amor. Nosotros podamos hacer lo mismo en este tiempo, poder ser agentes de gracia, poder ser instrumentos de bendición para aquel que está atribulado y angustiado, Señor. Ayúdanos a ver la necesidad de nuestro prójimo, a ver la necesidad de nuestros familiares más cercanos, poderles ayudar, Señor, a avanzar en el creer en ti, en poder enseñarles con amor y con gracia, Señor. Te bendecimos en esta mañana y solamente queremos adorarte y bendecirte porque eres Jesús, porque eres nuestro refugio, porque en ti estamos seguros, porque solo en ti, Jesús, está nuestra fe y nuestra confianza. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invito, hermano, a que escuchemos esta preciosa canción y podamos meditar en ella en esta mañana. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción.
Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir y Dios mostró. Continuamos en su devocional en casa y vamos para la palabra de nuestro acróstico súplica. Vamos a leer en el capítulo 19, versículos 49-50, dice así la palabra del Señor. Cuando se terminó de asignarle a cada tribu el territorio que le correspondía, el pueblo de Israel le entregó a Josué, hijo de Nun, el territorio que le pertenecía a él como herencia. Así cumplieron con lo que el Señor había ordenado. Josué recibió la ciudad de Timnat-Sera, que estaba enclavada en la región montañosa de Efraín. Él la había solicitado, así que la reconstruyó y se estableció en ella. Vemos cómo Josué, tiempo atrás a Josué Dios le había otorgado la tierra, le había dado esa promesa de tener la tierra, pero él no se había atrevido a poseerla, a reclamarla, hasta no ver a todo el pueblo con su tierra. Como vemos en el capítulo que leíamos anterior, cómo él animó a estas 7 tribus restantes y que faltaban perdón por poseer la tierra, cómo él las animó, cómo les llevó les dio la estrategia para que lograran conquistar la tierra, y cómo él tomó un tiempo de espera, cómo él no se afanó hasta ver la palabra de Dios cumpliéndose en cada uno de sus hermanos. Vemos qué bonito cómo Dios guardó y usó la vida de Josué para hacer de bendición en el pueblo. Él le habían dado la promesa tiempo atrás, cuando estaba joven, cuando fue a reconocer la tierra junto con su amigo Caleb. El Señor habló de él y de Caleb diciéndoles, ellos tienen un espíritu diferente, y en Josué había un espíritu diferente, el espíritu de Dios, cual lo llevaba a él a confiar y a esperar, a depender de Dios y a guardar los tiempos que él sabía que eran perfectos. No fue hasta que el pueblo recibió toda la tierra, hasta que el pueblo descansó, pudo obtener su territorio, que él fue y pidió su tierra, su heredad, y fue allá, la laboró, la trabajó y descansó en el territorio que Dios le dio. Vemos en la vida de Josué cómo él aprendió a esperar, cómo él esperó hasta recibir la promesa del Señor, y no solo para él, sino para todos los suyos, para el pueblo. Fue su corazón un corazón sensible, y fue un corazón generoso, un corazón que esperó y aguardó las promesas del Señor. Entonces vemos cómo él se esperó para poder recibir lo que Dios le había dado, solo porque confió y creyó en él. Muchas veces nosotros nos atribulamos y pensamos que las bendiciones del Señor no van a llegar a nuestra vida, o que no podemos descansar y confiar en Él, y que muchas veces nos ponemos por primero nosotros y no esperamos a los demás. Pero en este caso vemos que Josué se despojó del egoísmo y descansó en Dios. Nosotros también estamos llamados a que nuestro corazón pueda descansar en Él, dejar nuestro egoísmo y poder esperar los tiempos de Dios, que son tiempos perfectos. Muchas veces nos metemos en relaciones por no esperar la voluntad de Dios. Tomamos decisiones en negocios y nos equivocamos por no esperar el tiempo del Señor. Qué bueno que Dios en esta mañana nos ayude, y que en este tiempo de súplica supliquemos a Él que nos ayude a esperar en sus promesas, a guardar en que Él es confiable y creer de que nuestros tiempos están en sus manos. Que no sirve de nada nosotros a agitarnos y el mucho correr
porque al final quien da la victoria es el Señor. Al final quien guía y quien da lo mejor para ti, para mí, es el Señor. Entonces que en esta mañana podamos suplicarle al Señor que nos ayude a tener ese espíritu diferente, no ese espíritu competitivo de a veces de primero yo, segundo yo, ese espíritu que impera en nuestra sociedad en este tiempo, sino que podamos pensar por el otro, velar por el otro y orar para que la obra de Dios sea vista en los demás. Y por ende nosotros aguardar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y descansar en que Él tiene el tiempo perfecto para nosotros. Mi oración y nuestra oración es que en esta mañana oremos al Señor que nos ayude a descansar y a confiar en Él. Señor, en esta mañana lloro por cada uno de mis hermanos. Quizás hay mucha ansiedad, quizás hay mucha temor porque queremos ver tus promesas, queremos ya ir y poseer, Padre, esas promesas que tú nos has dado. Queremos ver la relación quizás con nuestro esposo ya cambiada, restaurada, o quizás nuestros hijos, o quizás nuestro trabajo, Señor, o quizás esa relación sentimental que aguardamos y hemos esperado por tiempo, Señor, y que aún no vemos, Señor, cumplida esa promesa. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a confiar, a descansar en ti, que ese espíritu diferente que tuvo Josué para creer, para confiar, para ser aguerrido, para ser esforzado y aún para ponerse de lado y dejar que los suyos, que su pueblo avanzara y poseyera, esté en nosotros, Señor. Yo te ruego que nos liberes del egoísmo, que nos liberes del afán y que podamos confiar y descansar de que en tus manos, Señor, están nuestros tiempos y que eres un Dios confiable, eres ese Dios poderoso que está a nuestro lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu soberanía, en que tienes el control de nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Señor, y que en esta mañana podamos retomar fuerzas y salir y enfrentar el mundo confiando de que en tus manos están nuestros tiempos. Yo le invito a que en esta mañana escuchemos y meditemos en esta canción preciosa que sigue a continuación. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Continuamos en su devocional en casa, en nuestro acróstico casa, y vamos para la palabra acción de gracias. Vamos a leer en Josué 19:51, que continuemos meditando en su palabra. Dice: de este modo terminaron de dividir los territorios el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de la tribu de Israel. El sorteo lo realizaron en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Vemos cómo el pueblo se reunió
para ver esa promesa, para recibir la promesa de esa tierra prometida. Recordemos que habían pasado 40 años donde el pueblo había transitado por el desierto, donde habían esperado esa promesa. Y llega el momento, llega el tiempo tan esperado de poseer la tierra. Ustedes no sé si pueden como imaginarse la alegría que el pueblo estaba sintiendo en esos momentos. Ya iban a entrar en el reposo, iban a entrar en su tierra prometida, en lo que habían esperado por tantos años, con aciertos, con desaciertos muchas veces del pueblo, la rebeldía del pueblo, pero Dios seguía ahí fiel, confirmando cada vez más su palabra, confirmando cada vez más de que Él estaba a favor de ellos, a pesar de las dificultades del pueblo en creer, a pesar de lo torpe que a veces éramos, era el pueblo, y que muchas veces somos nosotros, como Dios seguía paciente, misericordioso, y ya dándoles la victoria. Este era el momento donde el pueblo se estaba ya reuniendo, y sabemos que cuando el pueblo se reunía en la casa del Señor era para adorar, y era un tiempo de fiesta, era un tiempo de alegría, era un tiempo de adoración. Vemos cómo el pueblo había caminado tantos años errantes, cómo había tenido que pelear batallas y enfrentarse a sus enemigos, quizás muchos de ellos cansados, con sus armaduras quizás oxidadas, pero con la fe firme. Y cómo Dios los lleva en estos momentos a poseer ese tiempo tan esperado de poder poseer la tierra y de poder descansar en ver ya la voluntad de Dios, ver ya la obra de Dios hecha en el pueblo. Vemos cómo el pueblo se reunió, dice que se reunieron en la tienda de reunión, todos juntos. Se realizó el sorteo para dar a cada uno su tierra, su territorio. Qué bonito esto. Yo no sé cuando usted se gradúa, o cuando usted se casa, o cuando muchas personas compran su primera casa, la alegría y la emoción de haber trabajado y de ver ya ese logro y ver esa bendición una realidad. Ahora imagínese este pueblo. Qué bonito cuando el Señor nos permite ver sus promesas cumplidas. Qué bueno que usted y yo podamos tener y cultivar un corazón siempre de gratitud, adorando a ese Dios, porque Dios, como les decía ahora, es un Dios confiable, es un Dios que en verdad cumple sus promesas, y nos podemos, como dice su palabra, acercarnos a Él en plena certidumbre de fe, creyendo que Él pelea por nosotros, creyendo en que Él cuida de nosotros y que podemos adorarle porque Él nos permite ver esas promesas hechas realidad. Entonces yo le invito a que en esta mañana podamos adorar a Dios y agradecer por todas esas bellas promesas, esos hechos preciosos y maravillosos que Él ha hecho en nuestra vida. Yo le invito a que usted recuerde en este momento, en esta mañana o en el transcurso del día en que usted pueda escuchar este devocional, usted pueda meditar en cómo Dios lo ha cuidado y cómo Dios ha cumplido las promesas que le ha hecho a usted, a su familia, cómo ha sido Dios de fiel. Que usted pueda meditar y que su corazón se llene de gratitud, se llene de adoración porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Entonces no dejemos que nos abrumen las situaciones, la incertidumbre, sino que podamos estar agradecidos y adorar a Dios porque Él ha sido bueno y porque Él cumple sus promesas. Entonces yo le invito a que con gratitud, con acción de gracias, con adoración, adoremos a nuestro Señor y le demos gracias por esa victoria que Él ha hecho y por esa obra preciosa que Él está haciendo y que va a hacer con cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana te adoramos, queremos de verdad exaltar tu nombre, Señor, porque eres un Dios poderoso, eres un Dios grande, Señor, y juntos queremos adorarte a ti por tu grandeza, por lo fiel y lo bueno que tú has sido. Cómo ayudaste a este pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo duro, Dios, cómo lo llevaste con paciencia, con gracia para que lograra alcanzar la promesa que tú les hiciste a cada uno de ellos. Ayúdanos a nosotros también a avanzar, a confiar, Señor,
pese a las dificultades, pese a los temores, a las situaciones que nos acechen, Señor, podamos adorarte y podamos confiar de que tú vas delante de nosotros, como dice tu palabra, como poderoso gigante, que vas delante de nuestro y que nuestras situaciones, nuestras peticiones están puestas en tus manos, y que tú tienes el control y que también por tu gracia, por amor de tu nombre, tú nos das y nos concedes la victoria. Gracias porque la victoria tú nos la has dado a través de tu Hijo. Nos has concedido el regalo de la salvación, un regalo precioso, Señor. La confianza en que nos podemos acercar a ti y por ende, Señor, descansar, Señor, de que todo está en tus preciosas manos. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, yo les invito a que continuemos meditando en la palabra del Señor. Los que estamos leyéndola durante todo el año, no bajemos la guardia, continuemos creciendo en ella. Y también le invito a que si usted tiene alguna petición, nos la haga saber y que este devocional usted lo pueda compartir con sus familiares, con sus seres queridos y que pueda ser un tiempo de bendición y de refrigerio. Y le demos gracias al Señor por estas herramientas tecnológicas porque es una forma en la que se puede expandir la palabra del Señor. Le damos muchas gracias al Señor por este día y ruego que la bendición y la gracia del Señor acompañen su vida y la vida de sus familias. Y nos esperamos en una próxima emisión de su devocional en casa. Bendiciones. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.